Hola mis chicas, ¿cómo estáis? Bueno, hoy nos vamos a hablar de una marca de equivalencias que es Divine, el cual os hice ese unboxing. Pues hoy os voy a contar un poquito de cuál ha sido al final el perfume que estoy utilizando, sobre todo para el trabajo. Y se trata sin duda del perfume 744, el cual es una delicia de perfume que nos va a recordar al perfume de la casa de perfumería Parfums di Marly Casilli. Bueno, cuando hice la compra de este perfume, lo hice junto a un perfume de Escada Rock in Rio, que en principio era el que yo tenía pensado utilizar para llevar al trabajo. El perfume de Escada lo tengo puesto en el tocador y lo están utilizando mis hijas ahora en pleno verano porque es delicioso, es frutal tropical y disfrutas ese tipo de aromas ahora con el calor. Pero lo cierto es que lo que me pasó con precisamente este 744 es que lo tenía justo al lado la cajita con ambos perfumes y el primer día que me fui a poner antes de rellenar mi portaperfume fue este perfume. Y de verdad que una vez que me lo puse completamente, en piel, en ropa, en todo, digo, wow, qué bien huele, qué toque frutal tan rico, con ese ligero toquecito elegante, informal, que digo, mira, me fui súper cómoda con este perfume al trabajo, lo disfruté el aroma, porque es un perfume que tiene intensidad. Tiene intensidad media alta, muy perceptible por las personas que tienes a tu alrededor. Duración, no dura mal, pero te digo, sobre las 5 horas empieza a suavizarse. Entonces, ¿qué hago yo? Me lo reaplico, porque mirad, podéis ver que lleva una buena parte acabada, y no es que esté acabada, sino que lo llevo en mi portaperfume, ¿de acuerdo? Yo me lo llevo aquí, y entonces cuando aún permanece, ¿de acuerdo? Son las 5 orillas, 4 o 5 horas y ves que ya se empieza a suavizar, todavía permanece, pero digo yo, permanece un poquito más a ras de piel para que la gente se te acerque. Entonces a mí, como la salida y el corazón de este perfume me súper encantan, me lo vuelvo a reaplicar. Las reacciones, como te digo, se ven al instante, porque es un perfume que la gente lo nota, pero lo nota de enseguida. Fue ponérmelo la primera vez y una personita de mi entorno me dijo: hueles a golosina. Eso fue lo que bien hueles a golosina, me dijo. Y eso la verdad es que me sentó muy bien, porque efectivamente es un perfume que es como una combinación de esas grosellas junto con la ciruela. La vainilla le va a endulzar un poquito, pero tiene como un ligero toquecito ácido, no fresco, no cítrico, sino ácido de estas frutas, que parece que llega muy bien a los olfatos de nuestro entorno. Sigue siendo golosito, un poquito dulce, como esas golosinas que hay que son un pelincito ácidas, pero son riquísimas, ¿verdad? Pues así. Luego lo combinan con la rosa, que le da un toquecito de elegancia. Toques florales de frangipani, mimosa y petalia. Es de verdad una combinación deliciosa, exquisita, muy femenina, porque aunque esta marca, esta casa de perfumería sea nicho, se diferencia muy bien la colección femenina a la masculina, y esto es muy femenino y exquisito. Con lo cual, lo que tengo entre manos es un perfume que desde luego me permite disfrutar muchísimo de un aroma femenino, dulce, llamativo, muy agradable para la gente que está en mi entorno, porque aunque se percibe, tiene una sensación muy agradable que no es para nada molesta. Diría en este sentido que es de ese tipo de aromas que no tiene rarezas, no tiene aromas que dices, uy, qué raro, imagínate que estuviera lleno de almizcle animal, que huelen rarillo. Pues no, no tiene ese tipo de notas raras que a olfatos ajenos resulte extraño. Todo lo contrario, es de ese tipo de aromas que cuando te los huelen hace que la gente se sienta muy cómoda con el aroma que tiene. Por supuesto, yo como te digo, reaplico sobre unas 5 horas o así, cuando yo veo que empieza a bajarse un poquito, pero aún sigue permaneciendo más suave en la piel, pero sigue permaneciendo, por lo cual te puedo decir que es un perfume este que encontramos en Divine con un aroma de bastante calidad, por lo cual desde luego
Este, 744. Si te gustan los perfumes, sobre todo frutales, dulcecitos, con un toquecito ácido y con un toquecito de elegancia gracias a las flores que contiene, ya te digo yo que este Divine te va a gustar. Así que, como siempre, te dejo enlaces en la cajita de descripción y nosotros seguimos descubriendo. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.